Muy buenas noches, iniciamos una nueva semana. Algo personal, por la pantalla de televisión, quiero presentar rápidamente a Emilia Diver. ¿Cómo está, Emilia? Muy bien, todo un placer estar junto a quien nos acompaña. Tremenda actriz y destacada cantante además. Había estado prácticamente todas las de los años dorados, pero nos faltaba la gran Carmen Barros. Un aplauso para Carmen, que nos acompaña. Carmen, partir dándote las gracias por aceptar la invitación. Imagínate, yo feliz, además que no te veía hacía muchos años. Mucho tiempo, pero estamos muy contentos y emocionados, queremos conocerte un poquito más a través de la conversación, pero también a través de una biografía que hemos presentado. Una destacadísima actriz y cantante chilena que es recordada por su papel de Carmela en La Pérgola de las Flores. Es la enérgica Carmen Barros, que con el paso de los años ha logrado innumerables apariciones en producciones tanto de teatro como de televisión. Es hija de un militar que desarrolló carrera como diplomático, por lo que Carmen desde muy joven vivió en otros países. Pero la estadía que marcó su vida fue en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó con solo 15 años. Allí permaneció 4 años, pues tras el quiebre de la relación de Chile con el eje a principios de 1943, su familia decidió regresar al país. Justo en ese momento conoció a Santiago del Campo, un hombre de radio y amigo de su familia que la motivó a participar en algunos repertorios musicales. A pesar de la época, Barros recibió todo el apoyo de sus padres para dedicarse a esto, y bajo el seudónimo de Marianela, comenzó su carrera radial trabajando en emisoras como Agricultura, Corporación y Minería. ¿Pero en qué momento se deja seducir por el teatro? Su hermano, que era actor, fue quien la alentó a entrar al mundo de la actuación y le invitó a protagonizar las obras Carlos Llana. De ahí en adelante, no paró más. Comenzó a combinar su talento para cantar con el teatro, hasta que a su padre lo nombraron embajador en Italia y nuevamente se fueron del país. No obstante, en 1957 su padre fue nombrado canciller y nuevamente regresaron a Chile. En ese momento entró de lleno al teatro de ensayo de la Universidad Católica, donde participó en la clásica obra La Pérgola de las Flores, siendo ella la primera en hacer el rol de Carmela. Pero la vida traería nuevos viajes a Carmen. Para el golpe de Estado, se fue a Kenia y trabajó como funcionaria de las Naciones Unidas durante 10 años. En 1984, regresó a nuestro país y trabajó en Los Títeres, la primera teleserie de una larga lista conformada también por Matrimonio de Papel, La Intrusa, Piel Canela, Hippie y Papi Ricky, todas de Canal 13. A lo largo de su trayectoria, también hay que destacar su gran participación en películas y obras de teatro, que han dado mucho de qué hablar, como fue la obra Mi Marilyn Monroe y la más reciente, El Marinero. Una mujer encantadora que a sus 90 años no se pone límites y lo dejó demostrado en la serie Los Años Dorados, donde expone todo su talento y vigencia. ¿Cómo será eso del levantamiento mamario? ¡Mamá! Perdóname, tu hermano Arturo mamó hasta los 4 años. Hoy hablamos con la talentosa actriz Carmen Barros, aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. Acércate más. Muy bien. ¿Qué le pareció? Todo un honor, pues, Carmen. Encantadora la síntesis. Sí. Y me hizo recordar cosas que yo había olvidado. ¿Cómo qué, por ¿Cómo ejemplo? cuáles? No sé, de repente me vi ahí con ¿quién estaba yo ahí en ese momento? ¿Pero en la época de La Pérgola, dices tú? No fue antes, parece. Anterior a esa. Sí. La vez antes de partir a Sí, otro viaje más. sí. ¿Te marcaron los viajes a partir de, sobre todo, tu infancia, seguir a tu padre, con actividades en todo el mundo? ¿En qué sentido te marca? Me imagino positivamente, pero también una cosa de desarraigo, no haber tenido amistades profundas en Chile en esa etapa de la infancia. Cuéntanos. Sí, bueno, en realidad dijiste algo bien cierto. Me marcaron porque me encantaba moverme. Siempre he sido, parece, muy inquieta, ¿sí? Yo iba a decir poto loco. Estás con el personaje. Estoy con el personaje. Pero en realidad a mí sí me gustaba, a mí me encantaba. Mira, antes que nada tengo que aclarar que nosotros éramos un clan. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Y siempre desde chico ese clan estuvo terriblemente unidos. Siempre. Nunca... A todos lados. Todos lados íbamos juntos, a todos lados. Se viajó mucho. Yo de muy chica ya empecé a viajar con mis padres. Mi padre tuvo una misión de un intercambio de oficiales chilenos en Alemania contra alemanes en Chile. Y resulta que en este intercambio se quedó casi 4 años en Alemania. De modo que yo, que me fui con ellos de 1 año, llegué hasta los 4 años. Entonces mi primer idioma fue el alemán. Porque estábamos en Alemania. Y
a mí me gustaba, mis padres eran muy jóvenes y entonces les encantaba salir los fines de semana, salir a todas partes. ¿Y lo llevaban ustedes siendo chiquitos? Siempre, para todos lados. Manejaba mi padre el auto, ¿no es cierto? Entonces, y así conocí muchas cosas y entonces yo estaba tan habituada a eso que me parecía casi latero pasar más de 3 años en un lugar. Sí, era bien movida. Ya, pero jugaste con tierra, tuviste un patio. Tuve, siempre. Porque suena como a mucho viaje y a mucha representación diplomática, como una cosa muy formal y que te hace madurar anticipadamente. Se podía, y además que mi madre fue una espléndida mujer de diplomático y de militar, espléndida, porque le encantaba, y ella también, a ella le gustaba moverse. Incluso te digo, años ya, cuando ya era bastante mayor, ella de repente por las noches nos decía a mi hermano y a mí: cambiemos los muebles para tener la sensación que estábamos en otro lado. Inquieta. Inquieta también. Así, pero volviendo a esto de los viajes, a mí me gustaba. Y bueno, mi padre, después de ese viaje a Alemania, regresamos a Chile, estuvimos muy poco en Santiago porque lo mandaron a, ¿cómo se llama?, al regimiento, primero en Linares. Ahí estuvimos, no creo que hayamos estado más de 1 año. Después a Talca, otro año. En Talca hice mi primera comunión. Después, cuando ya estábamos en Santiago de vuelta, de repente vienen y lo nombran agregado militar en Lima, Perú, a Lima, ¿no? Así fue, 3 años en Lima, 4 años en Lima, después en Santiago. ¿Cómo resolvía el tema del colegio, Carmen? Sí, eso. Eso era, yo diría que ese sistema era absolutamente cómplice mío. A mí me lateaba el colegio profundamente, desde chica. ¿Por qué? Desde chica me lateaba. Justamente esta especie así como de unión tan férrea que teníamos, hacían que mi hermano, que era 3, 4 años mayor que yo, 3 años y medio, él fue un niño prodigio, él fue absolutamente niño prodigio. Mis padres, locos también, le enseñaron a leer con las batallas napoleónicas. Entonces él empezó a leer leyendo las batallas de Napoleón. Un hombre de historia inmediatamente. Y era como tu tutor, ¿o no? Un poco, ¿no? Y mis padres entonces dijeron: usted va a educar a su hermanita. Y era muy estricto conmigo, era terriblemente estricto. Él tenía, ponte tú, 8 años, yo tenía 5, y él estaba ahí fijándose que yo hiciera bien las tareas, que aprendiera a leer, que aprendiera a escribir y todo eso. Entonces yo creo que eso fue muy lindo. Pero y en lugares como en Alemania, en la plena Segunda Guerra Mundial, y usted también en plena adolescencia, ¿qué rol tenía su hermano? ¿La cuidaba? ¿Cómo era? Porque ese fue un viaje con experiencia un poco... Obviamente de que él, ¿cómo se llama?, fue a la universidad, él estudió arquitectura, después se dedicó al teatro, después entró a la diplomacia, pero siempre fuimos muy unidos nosotros dos, siendo ideológicamente totalmente distintos, pero nos queríamos mucho. Oye, pero lo que te dice Emilia, en fondo uno piensa en la Segunda Guerra Mundial y te tocó la Alemania, que en el fondo, porque Chile rompió relaciones en el 43. El 43. O sea, te todavía no te tocó la invasión a Alemania, ni los bombardeos, ¿no? ¿O sí, algunos? Sí, hubieron ¿Te tocaron bombardeos? Nosotros tuvimos más o menos, nosotros estábamos en Berlín. En Berlín. Sacamos la cuenta sí, más o menos. Estaban en la época de los nazis, de Hitler y todo eso. Lógico, naturalmente. Piensen de que Alemania era prácticamente Europa Central entera. Completo. Por supuesto, claro, en ese momento. Entonces todo era alemán allá. Y todo estaba... eso fue bastante... Eso me marcó un poquitito. El hecho de no entrar, ir nunca a una ciudad que estuviera iluminada. No, las luces no existían por los bombardeos. Ya estás dejando atrás la adolescencia. Totalmente. Y buscando alguna actividad que te llenara, que te satisfaciera. Y quiero que me cuentes cómo era, entre comillas, la movida cultural de la época en Chile. ¿Había actividad teatral importante? ¿Cuál era la actividad de una chica con esa inquietud podía tener una posibilidad? Había inquietud teatral, que eran las dos escuelas de teatro de las universidades católicas y la de Chile. Ahí estaba el teatro condensado, eso era lo más importante, pero estaban también los teatros independientes como el de Lucho Córdoba con su mujer, claro. el otro, el Encantador también con la Puri Durante, que era también otro. Eran teatros independientes que hacían obras encantadoras, comedias, un poco esas comedias livianas, simpáticas. Los sainetes, ¿no? Claro. Y que el sainete era anterior a esto, era más bien... teatro comedia. Teatro comedia. ¿Cómo te incorporas tú, perdón, a ese mundo?
Exactamente el año 1950, mi hermano se hizo cargo. Él estaba obsesionado por hacer teatro y entonces hizo una obra de teatro que era muy importante en ese momento, era de Sartre, Wicklow, que era Wicklow era lugar cerrado. Y en ese momento había dos o tres actrices que tenían mucha entrada con el público, que eran Canda Jaque y María Elena Gertner. Y entonces formaban parte del elenco de mi hermano. Y luego empezaba un galán estupendo que era Lautaro Murúa, que después fue gran galán en Argentina. Yo estoy hablando de años que ustedes ni siquiera estaban en el pensamiento. No, pero esos nombres a mí me suenan. ¿No? Son nombres de historia. Pero bueno, ¿fue tu hermano entonces una vez más? Él fue. El culpable, el responsable. Pero antes usted hizo radio, se dejó seducir por la radio. Claro, que por el teatro, la radio la hice llegando de Alemania, es decir, el año 44. Nosotros llegamos en enero del 44 a Chile y en mayo yo ya estaba cantando en la radio Agricultura. Partiste cantando. ¿Y, claro, ¿y eso es autodidacta o tomaste cursos? Yo desde chica tenía, sí. Yo desde muy chica, yo ya sabía. Yo por eso que volviendo a lo que tú preguntaste, yo sabía qué voy a estudiar. Yo necesito estudiar. Y entre tantos viajes, ¿cómo se va a forjar esa carrera? Yo sabía que claro. lo único que yo quería era subirme a un escenario, cantar y actuar. Ya, pero espérate, que tus amigas de elenco de los años dorados estuvieron hablando de ti aquí. Sí, y dicen que soy inculta. Todas hablan de tu nivel cultural. Sí, de qué culta, qué mujer con más experiencia. Y es producto quizás de esos viajes, que fue la verdadera quizás universidad de tu vida. Y del entorno mío familiar, eso no cabe la menor duda. Mis padres eran personas muy cultas. Mi madre, fíjate que era mujer de provincia, serenense, y ella hizo liceo, no monjas. Y estamos hablando de principios de siglo. Era una mujer liberal. Absolutamente. Liberal en el real sentido de la palabra, ¿me entiendes tú? Porque ella era muy católica, moderna. Y con un padre radical, que le encantó que su hija mayor fuera al liceo. Qué loco que por un lado los radicales se entiende que son masones. Claro. Agnóstico o ateo. Totalmente. Con una mujer que era católica. Católica, y cuando mi abuelo, Alfonso, supo que su hija estaba pololeando con un ¿cómo se llama?, militar, casi se murió, porque él tenía un lema que decía, antes fraile que milico. Vamos con una frase de Carmen, por favor. Una frase suya, Carmen. Qué bueno. Ahí va. Yo siempre supe que quería estar sobre las tablas, pero de cualquier manera, ya fuera cantando o bien actuando, o el canto. Es que lo que pasa es que el canto obviamente era lo que me tenía a mí. Yo encontraba que era natural, que yo tenía que estar en las tablas porque yo cantaba desde muy chiquita. Yo tenía una voz impostada natural. A los 13 años yo ya imitaba cantantes de ópera y todo eso. ¿De ópera? Entonces, ¿qué se escuchaba en Alemania, en la radio? En la radio, claro, en la radio, sí. O también la Marlene Dietrich. No, la Marlene Dietrich en ese momento no funcaba, la Marlene Dietrich estaba ya afuera, no. Ya estaba fuera ella. Mira. Claro, pero ella te ya tocó estaba como fuera. esas las voces radiales que generaban divas, porque eran más audio que imagen. Yo tuve mi diva propia, que es la famosa cantante chilena Rosita Serrano. Ella fue para mí muy decidora en mi decisión de decirme, yo voy a ser un día como Rosita Serrano. Yo tenía 15 años cuando llegamos a Berlín, ¿no es cierto? Allá estuve hasta los 18, 19 años y estudié canto, repertorio, pero también estudiaba canto lírico. ¿Ella es la cantante que destacó en Alemania? Exactamente, esa ella, es la propia. Que fue Rosita importante, Serrano, muy importante. Una cantante chilena. Era locura con los alemanes, locura. Wow, ¿por qué no, sí, es muy importante eso. Y saben que ustedes ubican a la cantante nuestra nacional Isabel Aldunate. Sí. Bueno, Rosita es tía abuela de ella. Mira. Porque Rosita Serrano no se llamaba Rosita Serrano, ella se lo tomó de una amiga de ella. Ella se llamaba Esther Aldunate, tía abuela de la Isabel. ¿Y tomó nombre artístico? Claro, Rosita Serrano. Porque le pareció mucho más sonoro. Ahí está sonando. Esa es la Rosita. Y los alemanes rayaban. Locura.
No, locura, para los soldados, en el frente, es decir, ella era la diosa. Y una estrella chilena. Absolutamente. Mira, más que más. Ya, bueno, entonces teníamos inspiración en ti, musical, pero como bien dice Emilia, ¿en qué minuto pudiste entender que eran compatibles el teatro y el canto? Que Eso compatible? fue ya años después, porque justamente les estaba contando que en el año 50 mi hermano empezó con la idea de hacer obras con muy pocos personajes sobre el escenario, pero que fueran importantes. Ya. Y ahí habíamos visto en Alemania nosotros una obra muy encantadora que se llamaba Carlos III y Ana de Austria, que no tiene nada que ver con la historia. No hubo nunca una Ana de Austria que combinara con Carlos III. Pero resulta que Carlos III era el tercer hombre en su vida, en la vida de Ana, y Ana era de Austria porque era austriaca nomás. No. Entonces el Toby, mi hermano, que se llamaba Tobías, igual que mi padre, pero le decíamos Toby, él hizo una adaptación muy encantadora a nuestro idioma, de castellano, y a un ambiente chileno. Y ahí vuelvo a lo de Lautaro Murúa. Lautaro Murúa se estaba iniciando como galán. Entonces fue mi primer galán de teatro, en Carlos Llana, en este teatrito de bolsillo, que era, a ver, todos los que estamos en Santiago ubican en la calle Huérfanos con San Antonio. Claro. Sí. Ya, perfecto. Entonces era una especie así como de L entre Huérfanos y San Antonio estaba este teatro, que no tenía más de 90 butacas. Teatro de bolsillo se llamaban entonces. Y fue la locura. Fue la locura, todo el mundo hablaba nada más que de los teatros de bolsillo. Hubo varios. Pero el Ángel era El Ángel fue el otro que estaba en el mismo... Sí, pues, era un subterráneo, una salita pequeña, Tal pero cual. ideal para teatro. Tal cual. Tenemos Tal cual. otra frase suya, Dale. Carmen, que queremos revisar con usted. A ver, vamos a verla. Haciendo la pérgola de las flores hubo 2 o 3 veces que dije, no sé si soy capaz, porque me costaba creer que lo que estaba haciendo. Me sentía tan falsa haciendo una guasa. Yo quería ir un poco por allá. Debe costar encarnar y apropiarse de ciertos personajes más que otros, ¿no? Sí. Este fue uno de los primeros grandes personajes que usted, Ella fue la Carmela. primera Carmela. Yo sé, por Y eso. este fue el primer desafío, que lo que está diciendo Emilia es exactamente eso, Emilia. Emilia, sí. Es exactamente eso. Cuando Pancho Flores del Campo, el autor de la Pérgola de las Flores, de la música y de los textos de las canciones, él escribió la Carmela de San Rosendo pensando en mí, porque éramos muy amigos. Mira. Era muy amigo porque a él le gustaba como yo la cantaba, porque yo cantaba canciones de la Pérgola antes que se presentara sobre la escena. Y entonces cuando... Antes que se hiciera el montaje. Sí, antes que se hiciera el montaje, yo cantaba 3 canciones de la Pérgola. Bueno, el hecho concreto que cuando Perdón, estás con Ana González. el Teatro de Ensayo de la Católica, cuyo director era Eugenio Tilpon, papá del pintor famoso, nuestro pintor Eugenio Tilpon, Eugenio dijo, quiero una comedia musical, porque resulta que había habido otra comedia musical antes y yo ahora sí que me voy a poner un poco cachetona. La primera comedia musical chilena fue Esta señorita Trini, con texto de Luis Alberto Hairemans, dramaturgo nuestro, y música mía. Sí, aunque no soy compositora. Bueno, compuse, porque nos pusimos de acuerdo. ¿Y sobre qué instrumento componías tú? No, por el piano, con el piano. Pero un día yo le dije a Tito, éramos muy amigos, teníamos un grupito muy simpático de gente amiga, que se yo. Entonces, hablando, le digo, ¿sabes, Tito? Tú debieras hacer una comedia, ¿y por qué no una comedia musical? Y yo te pongo la música. Me miró y me dice, bueno, tú me das las letras, yo hago la música, ni un problema. Y se entusiasmó porque a los 2 o 3 días me llama y me dice, oye, Carmen, fíjate que me quedé pensando, hagamos una comedia musical. Así que hicimos una comedia musical para el elenco del Teatro de Ensayo, que donde estaban la Ana González, la Silvia Piñeiro, la Elena Moreno, la Maruja Cifuentes, estaba como hombre, estaba Justo Ugarte, Mario Montilla. Entonces hizo la comedia musical para eso. Y fue tal el éxito Esta señorita Trini que Eugenio Tilpon dijo, quiero otra comedia musical. Y ahí vino la Pérgola. Y obviamente la Pérgola... muy importante. Uno por haber generado el ambiente para otra obra y porque además te quedaste como con el rol protagónico. La primera Carmela eres tú. La primera Carmela, sí, la primera. Y pues pero
Pero yo en ¿Por qué ningún decía ese momento texto que pensé te daba como miedo o pudor el tema de interpretar una guasita era, tú? Porque hacer la guasita, hacerla. ¿Por qué? Oye, yo les puedo contar anécdotas y vamos a quedar aquí hasta la medianoche. No, pero dale, sí, tenemos tiempo. ¿Por qué no? ¿A ti te daba susto no No, es que ¿sabes qué pasa? Que lo siguiente, claro, porque yo no tenía no tenía ningún contacto con nada del campo. Yo no ridiculizar que tu caricaturizar. Cero campesina, me costaba hablar mal, me costaba no pronunciar. Hasta el día de hoy me contaron. ¿Te puedes decir algunos garabatos, pero no pareciera en los años dorados eso. No, pero bueno, es que una actriz también. Pero a eso quería apuntar yo. Si a lo largo de los años uno empieza a relajarse a la hora de interpretar distintos personajes y ya sale con mayor facilidad. O sea, usted a esta altura... Sí, claro, yo creo que uno se empieza a relajar porque ya cada vez estás un poquitito más, has aprendido más. Pero no creo que uno se empiece a relajar, como quien dice, psicológicamente, no. Yo creo que cada nuevo rol es un desafío. Es un desafío, sí. Tan fuerte como el primero de todos. Obvio. Es la, diría yo, obra que se ha hecho musical en Chile. Ha tenido un montón de reposiciones, pero como el gran producto nacional. ¿Qué pasa contigo durante todo ese periodo? Porque ¿en qué minuto te viene el tema de las teleseries o del cine en la década del 60? Eso fue cuando regresé del África. Ah, la boca aquí. No, pero espérate, es que hubo también algo, ¿no? Claro, en los 60, en la Católica, por ahí por el año 64. ¿Ya? El año 64, la Universidad Católica tuvo un área dramática que fue muy entretenida y no existían los videos. Claro, era directo. Era directo. Sin corte. Entonces nosotros éramos un elenco bien bueno, con mucha gente, como se llama, famosa de hoy en día. Jaime Badel, Héctor Noguera. Claro. Bueno, para abreviar, en ese momento nosotros teníamos un contrato con la Católica que era cada uno de los actores que te acabo de nombrar y muchos más. Mario Santander, Jorge Yáñez. Teníamos un contrato en que éramos, como quien dice, un elenco que tenía que hacer el rol que se nos impusiera. Y teníamos 4 roles al mes para... eran todos, como se llama, formaban parte de todo. Cada día de la semana había teleteatro histórico, había teleteatro íntimo, había teleteatro comedia, había una comedia que era El Litre, que era donde estaba Jorge Yáñez con la Sonia Viveros y Kika, y yo hacía ¿cómo se llama? La asistente... Asistente de producción. No, la asistente que va a las poblaciones. Asistente social. Asistente social. Asistente social. En ese El Litre, que fue la primera miniserie. Y después estaba también la que hacía Silvia Piñeiro con Emilio Gaete, que era de Luis Alberto Heidemann, que se llamaba Juan y en Sociedad. Juan y en Sociedad. Y curiosamente, fíjate que la primera Juani fue uno de mis hijos, es decir, una de mis hijas, la Bárbara Munátegui Barros, que es la mayor de mis hijas. Yo tengo 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. Bárbara Munátegui Barros, Loreto Munátegui Barros, Jaime Munátegui Barros. ¿Una siguió la línea entonces del teatro? No, eso fue como quien dice, entró y salió, pero se entretuvo. Ya, oye, ¿y qué pasa después de este periodo de los 60? Llega el golpe de Estado y tú te fuiste. Yo me fui. ¿Una motivación política? Sí. Ya. Uno que me habían echado de donde yo trabajaba en la IRT en ese momento, la IRT que era la RCA Víctor, ¿no? Industria de radio y televisión, ¿no? Tal cual. Y yo trabajaba ahí y me echaron y bueno... ¿Cómo te cae eso de la Nación Unida? ¿Cómo te lo ofrecen? Sí, parece verdad. Eso fue muy curioso, porque resulta que mi hija mayor, Bárbara, justamente casada en ese momento con un funcionario internacional a quien le ofrecen ir a Kenia, ¿no? Y me dice a mí, ¿quieres venir con nosotros? Y inmediatamente dije sí, además porque había nacido mi primer nieto, hijo de Bárbara. Y entonces partimos todos a Kenia. Y en Nairobi, cuando llegamos como al mes, y yo ya estaba trabajando en el PNUMA, que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así entré a Naciones Unidas. Pero me imagino también por amplias ventajas curriculares. Tú, me imagino, el español perfecto. Idiomas, sí. ¿El alemán? Sí. ¿El inglés? Inglés. ¿Y qué otro? ¿Francés también? Es decir, tres idiomas de Naciones Unidas. ¿El inglés? El francés y el inglés. Creo de que lamentablemente Chile se ha convertido en un país en que, no sé, como que la juventud lo es todo. No tengo nada contra la juventud, por favor, yo tengo nietos, bisnietos y cómo se llama, y lo adoro y no tiene nada que ver con eso. Pero sí tiene que ver con el hecho de que el solo hecho
de que quieran a los más jóvenes, como que dejan de lado a los mayores, los dejan de lado psicológicamente, justamente. Las familias antiguas, toda la familia vivía junta, ¿no es cierto? En las casas grandes, estaba la abuela, estaban los niños, qué sé yo. Entonces los temas de conversación eran todos mezclados, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está faltando aquí, es mezclar, es decir, que la gente mayor puede perfectamente entender a un niño joven. Yo creo que esta serial da exactamente la pauta de que nosotros las mujeres viejas, cuando estamos solas, hablamos igual que la gente joven. Igual. Tal cual, esa es la sensación que da. Yo encuentro, ¿no es cierto? Porque no lo decimos. También, porque se van al casino, y toman sus cositas, y se divierten y hay picardía. Y yo creo que de eso se trata, de no creer de que porque la gente es mayor, están como en otra, que como que están chocheando por dentro también. No chochean. Ahora, que obvio que ya tienen dificultades, a lo mejor con el físico, ya no pueden caminar rápido, ya no pueden hacer muchas cosas que hacían cuando eran más jóvenes, pero tienen tantas otras posibilidades y tienen posibilidades de incluso empezar a crear cosas. Los conserjes de los edificios me aman. Sí. Es cierto. Yo entro a un edificio y ahí toda la cosa. ¡Ay, la vimos anoche! Sí, claro. Sí. Bueno, y cómo se llama también esta mañana me pasó que iba detrás de un coche de la basura y estaban los dos tipos colgando. El camión de la basura. Y te vieron. Y me vieron y al rato, ¡ay, me hacen así! ¿Viste? Qué cosa más encantadora. Yo creo que el trabajo que han hecho es notable y además nosotros somos privilegiados de tener una tremenda dama como Carmen Barro aquí en nuestro programa con una tremenda historia. Un aplauso muy fuerte aquí en el estudio para Carmen Barro, que me acompaña y que prometió visita muy pronto. Así que luego vamos a estar con ella nuevamente, quizás por la segunda temporada del Año Dorado. ¿Quién sabe? Ya, gracias por la sintonía. Gracias, Carmen. Que estés